Pese a la presión de Estados Unidos, la justicia en Brasil se impuso y condenó al expresidente Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado el 2023, aunque el Congreso pretende impulsar una ley de amnistía. ¿Qué escenarios abre esto? Hoy vamos a analizarlos en el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves sobre esta condena, que además ha sido calificada de histórica. Revisemos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a esta región de América del Sur, Brasil, con los colores de su bandera. En la imagen, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue sentenciado el 11 de septiembre a 27 años y 3 meses de prisión por haber liderado una conspiración golpista en enero del año 2023. Haber perdido las elecciones del 2022 fue el pretexto para llevar adelante una multitudinaria movilización, como se ve en las imágenes, de sus seguidores que tomaron por asalto los 3 poderes del Estado, generando no solamente daños materiales, sino intentando romper el hilo constitucional. Por estas razones, el Tribunal Supremo encontró culpable de 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, por ser líder de una organización criminal, daño al patrimonio público y daño a bienes protegidos. Además, Bolsonaro estaba inhabilitado políticamente desde el 2023 hasta el año 2030 por abuso de poder. El ultraderechista ha sido condenado por los jueces Alexandre de Moraes, Flavio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lucía, quienes decidieron votar a favor de una condena contra el expresidente. Sin embargo, Washington ha revocado la visa para estos administradores de justicia, una medida de presión que sigue ejerciendo la administración de Donald Trump para cometer injerencia dentro de lo que en ese momento estaba siendo ventilado en el máximo tribunal de justicia del Brasil. Una presión que en su momento también fue rechazada por las propias autoridades del gigante suramericano en lo que ellos han calificado una independencia de poder, pero que apuntalaba, sin lugar a dudas, a tratar de proteger todos hechos que se habían generado en enero del 2023, liderados también por esos mensajes, esos discursos y esos llamamientos que había desarrollado el expresidente Jair Bolsonaro. Esto ha sido además lo que ha motivado al juez Alexandre de Moraes a calificar el accionar de Jair Bolsonaro como un líder de una banda criminal. Junto a Bolsonaro fueron juzgados y condenados antiguos altos cargos que formaron parte de su gobierno. Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien recibió 2 años de prisión en régimen semiabierto por su cooperación. El general Walter Braga, ex jefe de Estado Mayor y exministro de Defensa, 26 años y 6 meses. El exministro de Justicia, Anderson Torres, recibió 24 años de prisión y el excomandante de la Marina, Almir Garnier, a 24 años. Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional, 21 años de prisión. Y Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, condenado a 19 años. Pero, ¿qué representan todos estos movimientos que se desatan y por qué en Brasil tiene relación con lo que sucede en los últimos acontecimientos geopolíticos globales? Hoy lo vamos a analizar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde el gigante suramericano, Breno Altman. Breno, qué gusto tenerte con nosotros en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias por la invitación, Paula. Un gran saludo a ti y a todos que nos escuchen y nos asisten en ese momento. Vamos a tratar de hilar fino, Breno, en toda esta información que además viene generándose hace días. Empecemos por este punto sustancial. Estados Unidos ha ejercido una presión directa contra los administradores de justicia, haciendo énfasis en el juez Alexandre de Moraes, para evitar que Jair Bolsonaro sea condenado. Es decir, Trump lo dijo de manera abierta, este juicio no debe seguir. Sin embargo, la justicia actuó de acuerdo a derecho. Hay una sentencia que además es calificada de histórica porque es la primera vez que se condena a alguien por digitar un golpe de Estado, conociendo toda la realidad de golpes militares que se han gestado en nuestra región de América Latina. ¿Qué representa esta postura, por un lado judicial, pero por otro lado también en lectura geopolítica?
Mira, yo creo que Estados Unidos tiene Brasil como un blanco estratégico en términos de tratar de recuperar su influencia sobre Latinoamérica. En ese momento están bajo mucha presión Venezuela y Brasil en condiciones distintas, pero son blancos naturales para que el gobierno de Donald Trump logre tener una estrategia de recuperación de influencia en Latinoamérica. Recordémonos que en el próximo año vamos a tener elecciones presidenciales en Brasil. Y de qué se trata es de debilitar al máximo al presidente Lula de tal suerte que la extrema derecha pueda ganar las elecciones en el próximo año. Entonces hay que comprender eso en un primer abordaje de la situación. Lo otro es que Brasil vive una situación curiosa. La Corte Suprema representa más bien los sectores liberales, la derecha tradicional del país. Y la derecha tradicional del país desea librarse de Bolsonaro para reconquistar el rol protagónico que tuvo históricamente. Históricamente la oposición al gobierno Lula, la oposición al PT, a la izquierda, quien la dirige es la derecha liberal, la derecha tradicional. Desde que Bolsonaro emergió en 2018 como candidato presidencial y finalmente gana las elecciones de aquel año, esa derecha tradicional ha perdido espacio político, ha perdido condiciones de protagonismo en la vida política del país y lo desea recuperar. Y para recuperar tienen que alejar Bolsonaro de ese escenario. Y por eso mismo es que tenemos un casi consenso en la Corte Suprema por la condena de Jair Bolsonaro y sus cómplices, además de las pruebas de la tentativa golpistas de 2022-2023, hay también ese ímpetu político en la Corte Suprema de alejar el principal líder de la extrema derecha del escenario para que se pueda construir una solución más amplia en el campo del conservadorismo, en el campo de la derecha tradicional. Esos son los dos temas fundamentales. Creo que hay un tercer tema que es que evidentemente si la Corte Suprema hubiera cedido la presión al chantaje de Donald Trump, eso sería una demoralización absoluta, ¿no? Y creo que esa presión de Donald Trump, al revés de ayudar a su aliado Bolsonaro, lo ha comprometido todavía más, porque la Corte Suprema se puso dura delante de una presión que, repito, se aceptara esa presión, sería una muy dura demoralización. Además, tomando en cuenta todos estos elementos, Breno, que nos ayudan sobre todo a visualizar no solamente este mapa, lo que pretenden reavivar desde el interior, porque esto va a marcar un punto de inflexión dentro de la propia política interna del Brasil. ¿Es lo que está en juego? Seguro, porque sin Bolsonaro en la carrera presidencial de 2026, la tendencia principal es que las fuerzas conservadoras, que el conjunto de la derecha logre tener una candidatura unitaria, pero una candidatura que es una candidatura, digamos, del bolsonarismo, pero una candidatura más moderada. Estoy acá hablando del actual gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ese es el nombre que puede unificar la derecha sin Bolsonaro en la carrera presidencial. Él es el nombre que puede unificar la derecha. Y esa es la tendencia que ocurre en el país, o sea, que los partidos de derecha y centro-derecha se van unificando alrededor de Tarcísio de Freitas. Pero hay un elemento fundamental: Tarcísio de Freitas no tiene capacidad electoral, no tiene potencia electoral sin el apoyo de Bolsonaro. Además, Tarcísio de Freitas es él mismo un bolsonarista, aunque más moderado que su jefe. Y yo no creo que se va a lanzar en la carrera presidencial sin el visto bueno de Bolsonaro. Pero sin Bolsonaro se crean las condiciones para que la derecha tradicional recupere espacio político en el país, aunque sea con una candidatura del campo bolsonarista. Sin lugar a dudas. Vamos a seguir profundizando este análisis, tomando en cuenta que además la clase política muy aliada a Bolsonaro trata de impulsar una ley de amnistía dentro del Congreso. Y todo esto confluye también con tratar de revivir esos nexos que van más allá de una política interna.
¿Qué tiene que ver con esto el fascismo y el sionismo? ¿Habrá relación o el objetivo sigue siendo otro, más allá de la política interna? Breno Atman nos va a ayudar a entender todo ese otro panorama también en lectura geopolítica. Breno, marquemos una pausa, no sin antes revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que está titulando de la siguiente manera, haciendo referencia a lo que sucede justamente en Brasil. El Supremo brasilero autoriza a investigar a Bolsonaro y aliados por fraude durante la pandemia. Este es otro proceso que se abre en contra del expresidente. El juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, autorizó la apertura de una investigación contra el expresidente Bolsonaro, el diputado Eduardo Bolsonaro, su hijo y otros 22 investigados por indicios de fraude durante la lucha contra la pandemia de la COVID-19. La medida responde a una solicitud de la Policía Federal y se basa en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación. Una investigación declaraba la autoridad parlamentaria que señaló indicios de los delitos contra la administración pública, en particular en contratos, fraudes en licitaciones, sobreprecios, desvío de fondos públicos, firma de contratos con empresas fantasma para la prestación de servicios genéricos o ficticios, entre otros ilícitos mencionados en el informe de la CPI. También el juez Dino decía en su despacho que acogía la solicitud de la Policía Federal y determinó la conversión de la presente petición en una investigación policial, fijando un plazo inicial de 60 días para las investigaciones. El proceso se va a tramitar bajo un nivel de confidencialidad de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de ese país. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo vemos ahí en pantalla. El brasileño Paulo Pereira da Silva, conocido como Paulinho da Força, fue nombrado relator del proyecto de amnistía para los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023. La iniciativa promovida por el partido del expresidente Jair Bolsonaro busca liberar a quienes invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes públicos. Este movimiento es visto como un peligroso avance de la derecha para legitimar la violencia política y socavar la democracia. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ya se ha pronunciado. No solamente ha rechazado la propuesta, sino también ha sido muy crítico en lo que él calificaba como un pacto de impunidad. Analicemos este escenario con nuestro invitado. Breno, un pacto de impunidad, dice el presidente del gigante suramericano. ¿Qué podría representar esto y sobre todo qué nexos pretenden revivir o fortalecer dentro de la política que podría reflejarse también en los intereses geopolíticos? Y me animo a nombrar, ¿será Israel o Estados Unidos? Mira, lo que ocurre, la extrema derecha en el Parlamento brasileño tiene como una tercera parte. Sola no es capaz de aprobar la amnistía para Bolsonaro y sus cúmplices, sus apoyadores que están condenados por la justicia brasileña. Para que se pueda aprobar cualquier proyecto de amnistía es necesario el apoyo también de la derecha tradicional, del llamado centrão, que son los partidos de derecha y centro derecha que ocupan, digamos, el centro político del país. Esos partidos desean, por otro lado, el apoyo de Bolsonaro para poder concurrir con una candidatura de oposición en el próximo año. Y por eso mismo, esos partidos que no son bolsonaristas, son partidos de la derecha tradicional, están apoyando la amnistía. Apoyaron la votación de urgencia en el Parlamento brasileño y ahora apoyan un proyecto que es el proyecto que está bajo la conducción de Paulinho da Força, el parlamentario a lo cual usted ha referido. Pero esos partidos de la derecha tradicional no desean una amnistía tan amplia cuanto le gustaría a los bolsonaristas. Esos partidos de la derecha tradicional desean una amnistía que no incluya a Bolsonaro, porque ellos no quieren
Bolsonaro en el escenario, quiere el apoyo de Bolsonaro para Tarcísio de Freitas como candidato contra Lula, pero no desean que Bolsonaro esté libre, no desean que el bolsonarismo mantenga influencia. Por eso mismo están tratando de proponer una amnistía que acá se llama una amnistía light, o sea, una reducción de las condenas, un cambio penal, un cambio legislativo en el Código Penal que permitiría la rebaja de las condenas en unos años de los que están presos por los actos del 8 de enero. Pero eso no representaría, por ese proyecto del Centrão de Paulo Pereira, eso no representaría una amnistía a Bolsonaro. Pero hay un bloque de toda la derecha para aprobar algún proyecto de amnistía. Y contra esas posibilidades, contra ese tipo de acuerdo, está la izquierda, está el Partido de los Trabajadores, está el presidente Lula. Aunque haya algunas divisiones en la izquierda y en el interior del gobierno y hasta mismo del Partido de los Trabajadores en relación a la táctica política para adoptar para enfrentar el bloque de la derecha que unido tiene amplia mayoría en el Parlamento brasileño, especialmente en la Cámara Baja, en la Cámara de los Diputados. Pero esa es la confrontación, el bloque de la derecha en favor de la amnistía y la izquierda y sectores liberales en contra. Ese es el embate que vamos a tener en el país en las próximas semanas. Sin lugar a dudas, y esto abre también los otros escenarios. Me gustaría invitarte, Breno, y a ti, a nuestros televidentes, para que revisemos también este otro paso que podría dar el gigante suramericano. ¿Qué representaría? Veamos nuestra leyenda. El canciller de Brasil, Mauro Vieira, daba una entrevista a un medio de comunicación haciendo referencia también a este juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Él sentenciaba en medio de su conversación algo puntual: hablar del juicio al expresidente y pedir su liberación por cualquier motivo es una interferencia en asuntos internos. Es imposible para el presidente Lula hacer algo al respecto porque los tres poderes del gobierno brasileño son absolutamente independientes, decía el canciller brasileño. También el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decía: Bolsonaro fue juzgado por un delito que cometió. No hay política en eso. A mí me juzgaron sin derecho a la defensa. Pagué 580 días en prisión y hasta la fecha no han probado absolutamente nada. Una balanza absolutamente desigual, dirían algunos, inclusive administradores de justicia. Es decir, parece que la varita mágica se medía en su momento de acuerdo a quién era o de quién se trataba. Lo cierto es que la presión de Estados Unidos con la imposición de aranceles, una presión de coerción que trata de generar contra Brasil, ¿apunta al gigante suramericano o está apuntando a los BRICS? Mira, yo creo que hay dos planes, dos blancos en la estrategia de Donald Trump. Hay uno que tiene que ver con la vida política interna de Brasil, con la idea con el plan de fortalecer a Bolsonaro y la extrema derecha como alternativa política para 2026. Y hay otro plan, que es el plan geopolítico, que es debilitar el BRICS. Yo creo que la Casa Blanca considera que Brasil, por una serie de razones, que Brasil es el eslabón más débil del BRICS. Porque en el interior del país, en el interior de Brasil, hay una quinta columna, que son las élites brasileñas. El gran empresariado brasileño siempre estuvo muy vinculado a Estados Unidos, siempre estuvo muy alineado con la estrategia, los intereses de Estados Unidos. Eso no ocurre en China, por supuesto, ni siquiera en Rusia o en India, pero en Brasil sí hay una quinta columna muy poderosa. Y yo creo que Donald Trump considera que la presión contra Brasil, más temprano o más tarde, llevará con que esas élites empresariales y sus brazos y voces políticas pongan presión sobre el Estado brasileño, pongan presión sobre el gobierno, sobre el judiciario, sobre el parlamento, para que haya un cambio de política y una superditación,
de Brasil a esos intereses de Washington. Entonces hay también ese plan, el plan de presionar a Brasil para debilitar el BRICS, para impedir las políticas de desdolarización de esa articulación económica, para impedir que se desarrolle los intercambios y la integración del sur global, para impedir que el proyecto del BRICS se desarrolle rápidamente. Y por eso se ataca a Brasil, para presionar a Brasil que cambie su relación con China y Rusia. Yo creo entonces que hay ese ámbito geopolítico que se suma al ámbito de la política interna brasileña con ese target de Donald Trump de tratar de fortalecer la extrema derecha para las elecciones del próximo año. Buenas dudas. Quiero agradecer como siempre a Breno Adman por habernos acompañado. Gracias, Breno, por haber compartido tu valioso análisis en este programa del Mapa y ayudarnos a entender sobre todo qué está en juego en medio de este proceso. Un intento de golpe de 2023 que pretende no repetirse en la historia democrática del Brasil y lo que representa también la amenaza que está viviendo el gigante suramericano por Estados Unidos. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Amnistía. La justicia en Brasil ha identificado a Jair Bolsonaro como un líder de un grupo criminal, sentando bases sobre esa tendencia ilícita que administró ese país y los nexos con el sionismo para tratar de cumplir sus objetivos de desestabilización, inclusive en la región, en busca de hacer un renacimiento de esa tendencia fascista. 2. Presión. Brasil está viviendo en carne propia la injerencia de Estados Unidos, sancionando al juez Alexandre de Moraes por haber liderado el juicio contra el ultraderechista Bolsonaro y chantajeando con aranceles, sin importarle que el impacto también afectará al consumidor estadounidense. Trump apelando, como siempre, a su política de confrontación. Y 3. Impacto. Las élites estadounidenses tratan de camuflar, como en toda su estrategia, la sentencia hacia Bolsonaro como pretexto para intentar minar la democracia en Brasil y con ello golpear a uno de los miembros claves del BRICS, que en el fondo ese es el objetivo real que persigue la Casa Blanca y que el propio Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, públicamente lo ha manifestado. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.